En las historias de esta noche, el amor y la familia se transforman en algo irreconocible. Una novia despreocupada lleva a su novio a una feria de carretera, donde los juegos son rituales de sangre disfrazados. Y un hombre despierta y encuentra un hijo que nunca tuvo, una esposa con la que nunca se casó y una vida que no le pertenece. Dos historias de devoción, engaño y la pesadilla que se esconde tras lo ordinario. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. La feria ambulante Bailey parecía la chica perfecta, un verdadero ángel enviado desde el cielo. Conocí a Bailey en el mercado de agricultores. Vendía jabones hechos a mano y bailaba con un vestido que parecía haber empezado su vida como un par de cortinas. Yo vendía huevos y verduras, algo que hacía con bastante regularidad los fines de semana, y le caí bien de inmediato. La semana siguiente, cuando volví, había montado su puesto justo al lado del mío, y supongo que realmente congeniamos. Después de eso, empezamos a salir, más o menos. Bailey nunca usaba etiquetas. Decía que eran restrictivas. Prefería llamarnos compañeros, y tengo que decir que realmente amplió mis horizontes. Yo estaba acostumbrado a que mis citas fueran en el asador local o en el arroyo mientras pescaba, pero a Bailey le gustaban los paseos por la naturaleza y hacer cosas. Pasábamos las tardes haciendo jabón y velas, tomábamos comestibles y luego hacíamos largas caminatas, y a veces simplemente conducíamos durante horas escuchando música o hablando de los viejos tiempos. La mayor parte del tiempo solo disfrutábamos de la compañía del otro. Bailey era muy aventurera y fue agradable salir y ver cosas que probablemente no habría buscado por mi cuenta. 2 meses después de conocernos, Bailey también vivía conmigo. Bailey no tenía mucho, solo un remolque y muchos materiales para hacer cosas, y todo cabía bastante bien en mí, caraje. Pasamos mucho de nuestro tiempo simplemente dando vueltas, viendo los lugares de interés y haciendo lo que nos apetecía. Fue agradable, pero aprendí una cosa sobre Bailey muy rápidamente. Bailey era impetuosa y propensa a los caprichos. No importaba a dónde íbamos o qué estábamos haciendo. Si Bailey lo veía y quería echarle un vistazo más de cerca, nos deteníamos. Nos hemos detenido en demasiados mercados de agricultores para contarlos, en múltiples ventas de garaje, y me detuvo de camino al funeral de mi primo para que pudiera echar un vistazo a lo que resultó ser una trampa para turistas. No me importó mucho. Éramos la pareja mejor vestida junto al tótem más grande del estado. Fue divertido ir a nuestras pequeñas aventuras. A veces las mezclábamos con sustancias que las hacían borrosas cuando intentaba recordarlas, pero la mayor parte del tiempo solo estábamos disfrutando de la compañía del otro, y eso hacía que todo valiera la pena. Sucedió una tarde mientras conducíamos. Como solían suceder tantas cosas, le estaba contando a Bailey una historia sobre mi infancia, y de repente se rió, lo que me llevó a preguntarle qué era tan divertido. ¿Eres tú, Mike? ¿Yo? Pregunté, sin entender realmente qué pasa conmigo. Te juro que no sé cómo vivías antes de mí. Todas tus historias parecen ser tú, haciendo cosas normales. ¿Nunca has hecho nada impetuoso antes de mí? ¿Nunca fuiste de aventura antes de que yo llegara? Bueno, por supuesto que sí, dije, un poco a la defensiva, y vamos y hacíamos cosas,
veíamos cosas y hacíamos todo tipo de... No me refiero a vacaciones, dijo, y sonó casi con desdén. Me refiero a simplemente ir y hacer cosas porque te apetecía. Como detenerse a comer en un restaurante de carretera porque el exterior parecía genial, o ir a un parque estatal por el que pasabas solo porque querías ver cómo era por dentro. Lo pensé y negué con la cabeza después de un momento. No, supongo que nunca lo hicimos. Mis padres eran bastante genéricos, supongo, y nunca hicimos cosas así. Bueno, ¿qué me dices? ¿Estás listo para una aventura de verdad? Me reí. ¿No hemos tenido suficientes aventuras ya? Parece que vamos de aventuras todo el tiempo. Sonrió con suficiencia y, como de costumbre, fue a partes iguales, diversión y desdén. Me refiero a una aventura de verdad. No estoy hablando de aventuras seguras, como un mercado de agricultores o una venta de garaje. Estoy hablando de un lugar donde no estás seguro de si volverás al final del día. Estoy hablando de una verdadera aventura de Tolkien, con elfos y orcos, y comida extraña, todo el tinglado. Tuve que pensar en eso por un minuto. Siempre había jugado sobre seguro. No comía en restaurantes raros, ni me detenía en lugares donde no conocía a la gente. Y eso siempre me mantuvo a salvo. Salí con Bailey. Sin embargo, me demostró que podría haber estado un poco demasiado encerrado en mis hábitos. Y tal vez era hora de probar algo un poco diferente. Tal vez, como Bilbo antes que yo, era hora de ir a una aventura de verdad. ¿Y dónde se supone que vamos a encontrar esa aventura? Bailey me lanzó una mirada extraña, como un gato contemplando la mejor manera de atrapar a una rata. Y cuando señaló una carretera secundaria a la izquierda, me di cuenta de que lo había estado planeando todo el tiempo. Toma esa carretera durante una milla, más o menos, y luego te diré a dónde ir desde allí, donde estamos. Pero levantó una mano para silenciarme. Sin preguntas. Estamos en una aventura. ¿Recuerdas? Era alrededor de la hora del almuerzo, cuando empezamos, los dos planeando ir a Dolly's, a por hamburguesas y patatas fritas. Pero eran casi las 5, cuando dijo que nos estábamos acercando. Habíamos parado a por gasolina 1 hora antes de verlo, y Bailey todavía no respondía a ninguna pregunta sobre el destino. No sabía a qué nos estábamos acercando, pero cuando vi el letrero hecho a mano de una feria ambulante, supuse que ese tenía que ser nuestro destino. Era agosto, y las ferias ambulantes estaban en auge en ese momento. Al parecer, la mayoría ponían anuncios en el folleto, sin embargo, y no dejaban simplemente letreros en una carretera semi-abandonada con la esperanza de que la gente los encontrara. Empecé a protestar, pero ella tenía razón. Estábamos en una aventura, y las aventuras rara vez se programan. Aparcamos fuera de este pequeño pastizal para vacas, quizás 30 acres en total, y fue increíble lo que habían logrado hacer con tan poco espacio. Era como las ferias que recordaba de cuando era niño. Era una de esas atracciones de carretera improvisadas que a veces ves aparecer de la nada. Había pequeñas carpas con curiosidades dentro, un pequeño corral para algunos animales desnutridos y algunas atracciones con ese aspecto de apenas aguantar. Todo el lugar parecía haber salido de un sueño febril de algún inspector del Departamento de Salud. Y mientras apagaba el motor, la expresión de mi cara
debía de estar lejos de ser entusiasta. ¿Qué?, preguntó Bailey. Si solo querías ir a una feria, hay media docena por aquí, a las que podríamos haber ido. No necesitábamos alejarnos tanto de casa. Esas son ferias seguras, dijo con un guiño. Estas ferias no son como las que encontrarás en la calle principal. Estas ferias son del tipo que encuentras en publicaciones de internet y en historias de Reddit. Estas ferias pueden sacarte un poco de tu zona de confort, pero siempre son muy divertidas. ¿Vienes, verdad? ¿O vas a ser un viejo carcamal? No quería que pensara en mí como un viejo fósil, así que le dije que iría. Y allá fuimos. Probablemente debería haber sospechado un poco, pero no parecía haber ninguna razón para ello. Bailey nunca me había parecido del tipo peligroso, y no pensé que me metería en ningún problema del que no pudiéramos salir. La feria estaba exactamente tan ruinosa como me había temido. Las atracciones hacían ruidos como si apenas funcionaran. Los animales parecían tener sarna, y las curiosidades parecían más bien taxidermia mal hecha. Todo parecía estar unido con hilo y buenos deseos. Los trabajadores de la feria tenían un aspecto igual de poco respetable, y parecía haber más orcos que elfos. A todos les faltaban dientes, y a más de uno parecía faltarle dedos. Todos miraban lascivamente como si no pudieran esperar a echar un vistazo a nuestro dinero, y me encontré agarrando a Bailey un poco más fuerte de lo estrictamente necesario. No me oponía a divertirme un poco, pero esto estaba muy fuera de mi zona de confort. Esta gente podría ser criminal, y nosotros estábamos a punto de entrar directamente y miré a Bailey, y fue como si pudiera leerme la mente y no aprobara lo que veía allí. Enterré mis recelos y empecé a esforzarme al máximo por pasarlo bien. Nos montamos en algunas atracciones y comimos algo de comida de feria, pero cuanto más tiempo nos quedábamos, más cosas destacaban. Lo que me puso nervioso fue la forma en que la gente de la feria seguía mirando a Bailey. No la miraban lascivamente, sino que la miraban como se mira a la gente cuando la conoces o la reconoces. Sus sonrisas eran un poco demasiado grandes, y sus saludos estaban cargados de comprensión. Sé cómo suena eso. Suena paranoico de cojones, pero estaba empezando a sentirme un poco paranoico. Parecía que nos habían esperado, y no estaba seguro de que esta fuera la clase de gente por la que quería ser esperado. Bailey seguía diciéndome que me relajara y me divirtiera. Incluso me ofreció un comestible para calmarme, lo cual rechacé. Cuanto más pasaba el tiempo, más me hormigueaban los sentidos, diciéndome que algo no estaba bien aquí. Quería irme a casa, pero tampoco iba a ser el primero en ceder. Bailey había dejado bastante claro que pensaba que yo era un aguafiestas, y no, quería demostrarlo poniéndome nervioso por unas miradas casuales. Hacia las 8, me dolía la espalda y estaba listo para irme a casa. Se lo dije a Bailey y me rogó que nos quedáramos un poco más. Dijo que no había estado en una de estas ferias en mucho tiempo y que solo quería pasar el rato un poco más. Le dije que estaba listo para irme y pude ver en su cara que quería llamarme viejo y preguntarme si ya era hora de irme a la cama. Finalmente, le dije que necesitaba ir al baño y que iba a buscar un baño portátil. Bailey puso los ojos en blanco, habiendo adivinado claramente que estaba incómodo, y fui en busca de un baño, mientras ella iba en busca de más aventuras. Gracias a Dios que lo hice, o podría no haber salido de allí. Estaba sentado en el baño portátil, con los pantalones alrededor de los tobillos, mientras intentaba averiguar qué iba a hacer,
y fue entonces cuando los oí. No los conocía, pero supuse que eran feriantes. Puede que sea una suposición injusta, pero sonaban como gente de feria. Tenían acentos marcados y parecían estar discutiendo algún evento que se avecinaba. No tenía mucho más que escuchar, así que estiré el cuello e intenté oír lo que estaban discutiendo. ¿Cuánto falta para que lo hagamos?, preguntó uno de ellos. «Sabes tan bien como yo cómo funciona esto», dijo el otro. «Se lo pasan bien, se montan en las atracciones, comen algo de comida de feria y entonces se lo soltamos. Para entonces están demasiado cansados y llenos para hacer algo. Así es como siempre los pillamos. Así es como siempre los hemos pillado. Y si no está roto, no es probable que lo arreglemos. No parece que vaya a oponer mucha resistencia de todos modos. Es bastante grande, pero parece más soso que la leche. Dudo que siquiera se resista antes de que nosotros». Pero se alejaron entonces, y perdí el resto de la conversación. Se me heló la sangre. Parecía que estos tipos se estaban preparando para robarnos, o algo peor. ¿Quién sabe lo que tenían planeado? Y me di cuenta de que había dejado a Bailey sola. Podrían haberla herido mientras yo no estaba. Y ese pensamiento me hizo subirme los pantalones y volver a la feria. No fue hasta entonces que me di cuenta de la poca gente que había en este lugar y de que la mayoría parecían ser los mismos feriantes que acababa de oír discutir nuestro destino. Si había otros transeúntes aquí, no los vi. Eso no auguraba nada bueno, y estaba más decidido que nunca a que teníamos que irnos. Empecé a buscar a Bailey entre la multitud, pero no parecía encontrarla. Toda la gente aquí sonreía un poco demasiado mientras me veían pasar, y era extraño ser el centro de tanta atención. ¿Sabes esa sensación de que puedes sentir cuando los ojos de alguien están sobre ti? Bueno, así me sentía, y no me gustaba mucho. Era muy inquietante, y me hizo pensar que más de un par de ellos podrían estar metidos en este plan. Estaba pasando por la zona de juegos cuando vi al grupo de ellos, el líder señalándome mientras se dirigían directamente hacia mí. Eran 6, 2 de ellos grandullones corpulentos, con el tipo de ropa que los camioneros suelen llevar en las series de mafiosos. Se estaban acercando, tratando de parecer casuales, pero era demasiado evidente a por quién venían. Tal vez ya habían atrapado a Bailey, pero yo no serviría de nada si me atrapaban a mí también. Me agaché entre 2 puestos, manteniendo la cabeza baja mientras intentaba llegar a un lugar un poco más público. Eso se hizo mucho más difícil por el hecho de que no parecía haber nadie más aquí. Era como tratar de mezclarse en un campo vacío, y finalmente me agaché detrás de una de las casetas abandonadas de la zona de juegos e intenté con todas mis fuerzas que no me vieran. Debo de haberlo hecho bastante bien, porque el grupo pasó con muchos murmullos oscuros y más de una mirada para ver cómo los había eludido. Justo cuando pensaba en levantarme, oí una voz demasiado familiar y me alegré de no haberlo hecho. «Lo perdimos», dijo una voz profunda y ronca. «Os dije que no lo perdierais», dijo Bailey, y oírla hablar de mí de esa manera hizo que se me erizara el vello de la nuca. He pasado la mayor parte de los últimos 3 meses engatusándolo, y todo lo que teníais que hacer era agarrarlo cuando saliera del baño. No puede haber ido muy lejos. Lo encontraremos», dijo la voz grave. «Más os vale. El ritual es en 3 horas, y habrá un infierno que pagar si no lo tenemos». Se alejaron, y me quedé sentado ahí,
preguntándome con quién había estado saliendo durante los últimos meses, de qué ritual hablaban y qué clase de gente eran. Me había parecido que todos eran demasiado amigables con Bailey, y ahora tenía sentido. Si todo esto había sido una elaborada artimaña, entonces había caído con todo el equipo. Tenía que salir de aquí. Tenía que escapar antes de que pudiera hacer lo que fuera que estuvieran planeando. Un rápido vistazo por encima del puesto me mostró que solo había unos pocos feriantes al final de la zona de juegos, y no estaban mirando en mi dirección. Me mantuve agachado y empecé a rodear los lados de la caseta para que no me vieran. La mayoría parecían demasiado concentrados en buscar donde yo no estaba como para verme, y logré avanzar una buena distancia antes de que finalmente me vieran. Había salido cerca del puesto de comida, oliendo los Oreos fritos y los funnel cakes, y fue entonces cuando alguien gritó y dijo que me habían encontrado. ¡Ahí está! ¡Lo encontré! Eso pareció llenarme de adrenalina. Y de repente estaba corriendo por mi vida. Tenía que llegar al aparcamiento. Tenía que llegar a mi camioneta. Tenía que salir de aquí mientras todavía hubiera una salida. Algunos de los feriantes más grandes intentaron bloquearme el paso, pero los esquivé y seguí corriendo. Los sonidos y los olores de la feria eran discordantemente nauseabundos en este punto. Todos pasaban a mi lado como un carrusel frenético, y no estaba seguro de si alguna vez lograría salir. Todo parecía más una pesadilla de niño pequeño que otra cosa, y cada vez que pensaba que había logrado escapar, otro aparecía de la nada para bloquearme el paso. Para ser una feria tan pequeña, parecía haber un suministro casi ilimitado de feriantes, y me alegré cuando vi la salida asomándose al pasar junto a un scrambler que estaba en el borde del recinto. La puerta estaba hecha de madera de aspecto endeble, pero el taquillero, un hombre al que habíamos pagado para entrar en este lugar, era lo suficientemente ancho como para bloquearla solo con su cuerpo. No pensé que fuera a pasar a través de él. No pensé que hubiera ninguna manera, pero cuando lo golpeé de lleno con mi hombro, algo que no había hecho desde el instituto, pasé por encima de él y seguí adelante. Llegué a mi coche y agradecí no haberlo cerrado con llave. Me metí en el asiento del conductor y metí la llave en el contacto, esperando que empezaran a golpear mi camioneta en cualquier momento. Esperaba que simplemente levantaran la camioneta y la movieran. Algunos de ellos eran lo suficientemente grandes como para hacerlo, pero no lo hicieron. Ni siquiera tocaron la camioneta. Y mientras miraba la feria, antes de salir chirriando de su pequeño aparcamiento improvisado, vi por qué estaban todos dispuestos alrededor del borde de la feria, observándome desde una distancia de unos 15 metros. Permanecían como adoradores en una iglesia, esperando que su predicador regresara. Bailey estaba entre ellos, con aspecto decepcionado, pero no enfadado. Sus ojos parecían decirme que volvería, y eso fue lo último que vi de ella, mientras salía a toda velocidad del aparcamiento y de vuelta a casa. Me alegré de haber prestado atención en el camino de ida. De lo contrario, podría no haberlo logrado. Me tomó un poco de tiempo volver, pero nunca he estado tan feliz de ver mi casa como cuando finalmente llegué al jardín delantero. Entré y tardé unos 20 minutos en dejar de temblar antes de llamar a la policía y contarle al sheriff lo que había pasado. No sé si me creyó, pero accedió a ir a investigar. El sheriff y yo nos conocíamos desde hacía bastante tiempo, y creo que me conocía lo suficiente como para confiar en mi juicio y saber que no inventaría cuentos chinos
sin motivo. Dijo que iría a echar un vistazo y que si encontraba algo me lo haría saber. Y tuve que contentarme con eso por el momento. Volvió a verme esa noche y parecía que tal vez me creyó al menos un poco. También parecía que tal vez había visto algo allí que le hizo alegrarse un poco de no haber sido el protagonista de mi historia. Encontramos algo. No era una feria, pero era algo. Parece que lo dejaron todo allí. Había atracciones y luces todavía encendidas. Y podías oler toda la fritanga, incluso después de que hubieran apagado todos los fuegos por la noche. No había nadie allí, ni un alma, pero todos sentimos que alguien nos estaba observando. A donde quiera que fueran, se fueron con prisa. También encontramos otras cosas que nos llevan a creer que podrías no haber estado muy equivocado con lo del sacrificio. Había ropa en una de las carpas, ropa y carteras a las que les habían quitado el dinero, pero no la identificación. Algunas de esas identificaciones son de personas en la base de datos y algunas de ellas llevan desaparecidas mucho tiempo. Si tu Bailey vuelve a llamar, avísanos. Nos gustaría tener unas palabras con ella sobre la compañía que ha estado frecuentando. Le dije que lo haría, pero quién sabe si seguiré vivo para llamar por la mañana. Bailey tiene una llave de mi casa, sabe dónde vivo, y bastantes de sus cosas todavía están aquí. ¿Quién dice que no podría decidir volver de todos modos y ver si su sacrificio sigue aquí? No lo sé. Tal vez todo fue solo una actuación o una broma. Pero si te encuentras siendo cortejado por una mujer extraña que intenta llevarte a la aventura, ten mucho cuidado. No sé a qué o a quién intentaban sacrificarme, pero parece que podrían necesitar otro muy pronto. Mis vecinos dicen que conocen a mi hijo desde hace años. Nunca he tenido hijos. ¿Qué edad debe tener ahora? ¿8? ¿9? Miré a mi vecina, sin saber qué me estaba preguntando. Leyó la confusión en mi rostro. Tu pequeño y adorable hijo. Lo vi en bicicleta por el camino antes. Ya debe tener edad para 4º grado, ¿verdad? La señora Babbage era un poco mayor, pero nunca pensé que hubiera mostrado signos de demencia. Hasta ahora no estaba exactamente seguro de qué decir. Ella procedió a mirarme, inclinando la cabeza, como si yo fuera el que recordaba mal. Abrí la boca torpemente. Oh, claro, mi pequeño. Se iluminó. Sí, debe estar en 4º grado, ¿verdad? Seguro. Quiero decir, sí, lo está. Qué niño tan adorable, dijo, y volvió a regar sus flores. Fue un momento extraño y un poco triste. Me pregunté si su marido también había visto destellos de esto. Solo podía esperar que fuera un lapsus momentáneo y no una señal de algo relacionado con el Alzheimer. Saqué el resto de mis compras del coche y entré en casa. Tuve un largo día de enseñanza y solo quería sentarme, relajarme y ver algo ligero en la televisión. Pero tan pronto como me quité el primer zapato, lo olí, algo quemándose en la estufa, algo quemándose con mucho queso encima. ¡Qué demonios! Corrí a la cocina y casi me caigo, en parte porque solo llevaba un zapato, pero también porque había un niño flacucho friendo macarrones con queso Kraft. Dejé escapar un medio grito, pero muy rápidamente me recompuse en el mismo adulto asertivo que enseñaba en una universidad. ¿Qué? Disculpa, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?
El pelo rubio y lacio del niño se arremolinó alrededor de su cara mientras me miraba con igual sorpresa. Papá, ¿qué quieres decir? Estoy aquí. Era un niño asustado y confundido, y no podía entender la extraña inflexión de sus palabras. ¿Quieres un poco de macarrones, papá? Toma un poco. ¿Era eso un acento ruso? Me tomó un segundo darme cuenta de que llevaba una camisa demasiado grande que se parecía a la mía. ¿Llevaba mi ropa? Extendí las palmas de las manos como lo haría en una conferencia. Mi gesto estándar de todos cálmense, y me aclaré la garganta. Lo siento. No sé quién eres, ni qué es esto. El niño abrió los ojos, todavía asustado por mi intensidad. Removió la comida con una cuchara de madera. Son macarrones. Papá, tus favoritos, con chili y queso. ¿No te acuerdas? Su nombre era Dimitri y afirmaba ser mi hijo. Aparentemente, en algún momento había habido una madre, pero no recordaba mucho de ella. Solo me recordaba a mí. Has sido papá toda mi vida. Toda mi vida, papá. Intenté tener una conversación sentada. De hecho, intenté tener muchas conversaciones sentadas en las que le explicaba a Dimitri que eso sería imposible, pero siempre terminaba con él, abrazándome con lágrimas apasionadas, suplicándome que lo recordara. La confusión solo empeoró cuando mi madre llamó. ¿Cómo está mi nieto?, preguntó. No supe cómo responder. La conversación se volvió incómoda y tensa hasta que finalmente aclaré todo mi aprieto. Mamá, ¿de qué estás hablando? No tengo un hijo. Nunca he tenido un hijo. Mi madre jadeó un poco. Luego se rió y me regañó, diciendo que no debería bromear así, porque, por supuesto, siempre he tenido un hijo, un niño listo que cumplirá 9 este fin de semana. Colgué, me quedé petrificado en mi propia cocina, mirando a este niño eslavo extraño y expectante. Durante los siguientes 10 minutos, todo lo que pude hacer fue preguntar dónde estaban sus padres. Y él simplemente continuó actuando, asustado como lo haría cualquier niño auténtico, y respondió con la misma pregunta. ¿Cómo te olvidaste de mí, papá? Mi método no me estaba llevando a ninguna parte, así que decidí seguirle el juego. Me aclaré la cabeza con un trago de espresso. Le dije que mi cerebro debía de estar revuelto por el exceso de trabajo, y me disculpé por no recordar que era su padre. Se iluminó de inmediato. Está bien, papá. Está bien, me dio un abrazo. Siempre trabajas tan duro. La tensión disminuyó aún más cuando Dimitri terminó de hacer los fideos y se sirvió un poco. Yo decliné cortésmente y lo observé comer, y él me observó observarlo comer. Así que, ¿ya estás bien? ¿No estás enfadado? Su acento era tan extraño. No dije, no estoy enfadado. Solo estaba un poco revuelto. Sus ojos brillaron, pareciendo más expectantes. ¿Así que podemos ser normales ahora? Un escalofrío pálido me recorrió el cuello. Realmente no sabía qué decir, pero por alguna razón no quería decir, sí, podemos ser normales ahora, porque esto no era normal, lejos de serlo. Este niño no era mi hijo. Comenzó a jugar con su comida y tembló un poco, como un ratón preocupado buscando consuelo. Todo estará bien, dije finalmente. No hay necesidad de estresarse. Disfruta de tus fideos. Para mi sorpresa y consternación, descubrí que Dimitri
también tenía su propia habitación. Mi despacho en casa había sido reemplazado de alguna manera por una cámara yerma de paredes de arcilla, llena de cortinas de lino, viejos juguetes de madera y una cama sencilla. El olor a pan y tierra flotaba por todas partes. Lo observé jugar con sus bloques y peonzas durante aproximadamente media hora antes de que comenzara a bostezar y decir que quería irse a dormir. Fue lo más extraño. Arroparlo. No quiso ponerse el pijama ni nada. Simplemente se metió en su cama, de paja, y me pidió que le cogiera la mano. Los dedos de Dimitri eran fríos, pequeñas cosas ligeramente húmedas. Fue muy extraño consolarlo como si fuera mi propio hijo, pero pareció funcionar. Se relajó y se quedó quieto. No pidió ninguna canción de cuna ni cuento para dormir. Solo quería que le cogiera la mano por un minuto. Gracias, papá. Estoy tan contento de que estés aquí. Tan contento de que puedas ser mi papá. Buenas noches. Salí sigilosamente de la habitación y lo observé a través de la rendija de su puerta. Hacia las 9:30, roncaba suavemente como un niño. Se había quedado dormido. Con cautela, llamé a Pat, mi compañera de trabajo, con la que tenía un contacto cercano. Tuvo la misma reacción que mi madre. Harlan, por supuesto que tienes un hijo de tu matrimonio con Svetlana. ¿Mi matrimonio con quién? La conociste en Moscú, cuando estabas de gira por Europa. Era cierto que había dado conferencias como invitado hace 15 años por el Reino Unido, Alemania y Rusia. Me concedieron una beca para ello, pero solo estuve en Moscú 3 días. Nunca conocí a nadie llamada Svetlana. No seas raro, Harlan. Vamos, la convicción de Pat fue muy inquietante. Tú y Svetlana estuvisteis juntos muchos años. ¿Lo estuvimos? ¿Cuántos? Mira, sé que el divorcio fue duro, pero no deberías fingir que tu ex esposa no existe. No estoy fingiendo. Hablo en serio. No la recuerdo. Entonces duerme un poco. Bebí mi segundo espresso de la noche, pero he dormido. Estoy bien. Bueno, entonces no entiendo cuál es la broma. Déjalo ya. Es espeluznante. No estoy bromeando. Te veré mañana para el cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí, el cumpleaños de tu hijo. Por el amor de Dios. Buenas noches, Harlan. Duerme un poco. No dormí esa noche. Mis esfuerzos se dedicaron a registrar los archivadores y cajones de toda mi casa. Tenía facturas de tarjetas de crédito que cubrían, material escolar, tiendas de ropa para niños y compras más costosas. Incluso tenía fotos de Dimitri colgadas en las paredes de varias edades. Es como si todo se estuviera conformando a esta nueva realidad. Cuanto más buscaba pistas para refutar mi paternidad, más pruebas encontraba que la confirmaban. Fue Dimitri quien me despertó del sofá de la sala de estar y dijo que el tío Boris estaba aquí. ¿Tío Boris? Me asomé por la ventana y pude ver a un hombre rubio muy grande, sonriéndome. Detrás de él había una pandilla de otros parientes hablando ruso entre ellos. Hola, Harlan. La voz del hombre rubio penetró a través del cristal. Estamos aquí para el cumple. Todos parecían emocionados y señalaban la puerta principal. Todos llevaban túnicas y polainas, ropa de cumpleaños tradicional o algo así. Estaba completamente anonadado. No sabía qué hacer, así que simplemente asentí y me deslicé sutilmente de vuelta a mi cocina. Dimitri vino a tirar de mi brazo. Vamos, papá. Tenemos que dejarlos entrar. No conozco a ninguno de ellos. Sí que los conoces, papá.
Es el tío Boris. Es el tío Boris. Aparté mi mano de un tirón. Una cosa era fingir que era el padre de este niño por una noche. Otra muy distinta era dejar entrar a un grupo de extraños en mi casa a primera hora de la mañana. Dimitri frunció el ceño. Yo abriré la puerta. Espera. Un momento agarré el hombro de Dimitri. Se dio la vuelta. Suéltame. Intenté tirar de él hacia atrás, pero luego me arrastró de nuevo a la sala de estar. Nuestra lucha estaba a la vista de todos los que estaban fuera. Boris me miró con ojos como platos. Dimitri tiró más fuerte, y no tuve más remedio que tirar más fuerte hacia atrás. El niño se golpeó la cabeza con una mesa al caer. Boris gritó algo en ruso. Alguien más respondió a gritos. Oí manos tratando de forzar la apertura de mi puerta. Dmitri, para, dije. Vamos a tomarnos un minuto para... Me estás haciendo daño, papá. Hoy. Mi puerta principal se desbloqueó. Pasos resonaron dentro. Solté a mi hijo y vi a 3 grandes hombres eslavos entrar en mi casa con expresiones severas. Dimitri se escondió detrás de ellos. ¿Está todo bien? Boris me miró desde arriba, a través de su maraña de pelo rubio. Sí, lo siento, dije, luchando por encontrar las palabras. Solo estoy muy confundido. ¿Confundido? ¿Por qué estabas pegando a Dimitri? El niño tiró del brazo de su tío y le susurró algo al oído. La expresión de Boris se frunció, pero antes de que pudiera hablar más, un par de brazos delgados apartaron a todas las figuras masculinas y revelaron a una mujer con ojos inquebrantables e inyectados en sangre. Algo en mí supo que era ella, Svetlana. Llevaba una sábana marrón drapeada como vestido, con la piel tan pálida que prácticamente podía verle los tendones y los huesos. Es como si tuviera una forma extrema de albinismo. Harlan dijo, de alguna manera rompiendo mi nombre en 3 sílabas. Harelannon. Nunca he tenido un miedo tan instintivo a una persona en mi vida. Es como si se hubiera tejido a sí misma desde los bordes más oscuros de la memoria. Vi destellos de ella abrazando mi cintura en Moscú, fuera de la Plaza Roja, destellos de sus labios susurrando cánticos en las sombras de la Catedral de San Basilio. Svetlana sostuvo el hombro de Dimitri. Luego me miró. Solo dile que será normal. Dile que todo será normal. No, esto no está pasando. Nada de esto es real. Descalzo y todavía con la misma ropa de ayer, salí corriendo por la parte de atrás de mi casa y me precipité hacia la entrada de mi coche. Antes de que el resto de mi nueva familia pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, salté a mi Subaru y pisé el acelerador. Mientras me alejaba de mi casa, miré por el espejo retrovisor y juro que no se parecía en nada a mi casa. Juro que parecía una cabaña con techo de paja. De vuelta en la universidad, me encerré en mi estudio. Cancelé todos los compromisos para hablar durante la próxima semana, diciendo que necesitaba unos días personales. Nadie en mi departamento sabía que tenía un hijo. Nada en mi estudio indicaba que tuviera una familia rusa extensa. Cuando le pregunté a Pat sobre nuestra conversación telefónica de anoche, su respuesta fue: ¿qué conversación? Mi madre dijo lo mismo. Con inmensa inquietud, regresé a mi casa al día siguiente, y después de volver a poner un pie dentro, supe que todo había vuelto a ser como antes. No más cuadros enmarcados de Dimitri, no más álbumes de fotos alarmantes, y esa habitación de paredes de arcilla, donde Dimitri hacía girar peonzas y dormía,
Era solo mi despacho de nuevo. Hasta el día de hoy, todavía no tengo ni idea de lo que pasó durante ese extraño fin de semana de septiembre. Pero investigando por mi cuenta, estoy empezando a pensar que sí me encontré con algo en Moscú hace todos esos años. Algún tipo de vieja maldición persistente, o un espíritu errante, o una Chernaya Vedma, una bruja negra disfrazada de mujer corriente. Aunque no he visto surgir ninguna cosa maligna en mi casa desde entonces, de vez en cuando tengo una conversación con la señora Babbage y parece recordar muy bien a mi hijo, un niño tan adorable, siempre saludando. ¿Sabías que una vez me ofreció comida? Creo que eran macarrones con queso Kraft. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.